El silencio en la sala de emergencias del hospital público solo era interrumpido por el pitido monótono de los monitores y el arrastrar de zapatillas sobre el suelo encerado. Doña María apretaba entre sus manos temblorosas un sobre amarillento, sus dedos trazando nerviosamente los bordes desgastados del papel que guardaba desde hacía 15 años. A sus 62 años mantenía la postura erguida a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros encorvados, fruto de décadas trabajando como limpiadora en edificios comerciales. Sus manos, marcadas por callos y pequeñas cicatrices de productos de limpieza, contrastaban con la delicadeza con que sostenía aquel documento, su única prueba de que un día había sido algo más que una sombra en los pasillos de la vida. Esa mañana de lunes, doña María había llegado al hospital acompañando a la señora Emilia, su vecina de 80 años, que se había desmayado en el patio mientras regaba las plantas. Lo que debía ser una consulta rápida se había transformado en horas de espera, y ahora doña María observaba, con creciente malestar, la manera en que el personal trataba a la anciana. La recepcionista, una joven con el cabello perfectamente recogido y uñas impecables, miraba a la señora Emilia como si fuera un obstáculo en su rutina matutina. Cuando la señora intentaba explicar sus síntomas con el lenguaje sencillo de quien solo estudió hasta cuarto de primaria, la empleada suspiraba ruidosamente, tecleaba con fuerza innecesaria y ponía los ojos en blanco de forma que todos pudieran ver. Doña María sentía un nudo en el pecho con cada muestra de impaciencia. Conocía bien esa mirada, la misma que recibía cuando necesitaba pedir información en lugares donde su ropa sencilla y su manera humilde de hablar la delataban como alguien de menor importancia. La señora Emilia, percatándose de la hostilidad, comenzó a encogerse en la silla de plástico, sus manos arrugadas temblando mientras intentaba encontrar las palabras correctas para no incomodar más de lo que ya había incomodado. A cada pregunta de la recepcionista, hecha con tono áspero e impaciente, la anciana se empequeñecía un poco más, como una flor marchitándose bajo el sol abrasador del desprecio. Alrededor de la sala de espera, otras personas observaban la escena en silencio. Un hombre de traje, que claramente había venido para una consulta particular, miraba el reloj con frecuencia y meneaba la cabeza en señal de desaprobación, no a la rudeza de la empleada, sino a la demora causada por la anciana despistada. Una madre joven con un bebé en brazos susurraba algo al oído de su marido, y ambos reían en voz baja, mirando en dirección a la señora Emilia. Incluso el guardia de seguridad, un chico que no debía tener más de 25 años, parecía dividido entre el deber de mantener el orden y la vergüenza de presenciar tanta falta de humanidad. Doña María apretó aún más el sobre en sus manos. Recordó a su propia madre, que había muerto a los 71 años en un hospital similar, después de ser tratada como un número, como un problema a resolver rápidamente para dar paso al siguiente paciente. Recordó lo impotente que se había sentido ese día, demasiado joven para tener el valor de confrontar la indiferencia, demasiado pobre para creer que su voz importaba. Pero ahora, observando a la señora Emilia encogerse cada vez más en la silla, algo dentro de ella comenzó a hervir, no rabia, sino una determinación serena que venía de un lugar profundo, donde guardaba todas las injusticias silenciosas que había presenciado a lo largo de la vida. La situación empeoró cuando la señora Emilia, intentando ser útil, se ofreció a llenar ella misma la ficha de registro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el bolígrafo, y cuando comenzó a escribir con la caligrafía temblorosa de quien aprendió a leer y escribir ya adulta, la recepcionista soltó un suspiro teatral que resonó por toda la sala. «Déjame que lo hago más rápido», dijo, arrebatándole el papel de las manos a la anciana con un gesto brusco que hizo que la señora Emilia diera un pequeño salto de susto. «Ustedes tardan mucho y además lo escriben todo mal». Fue en ese momento que doña María se levantó, no de forma abrupta o dramática, sino con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable.
Caminó hasta el mostrador de atención, sus pasos silenciosos sobre el suelo frío del hospital. La recepcionista ni siquiera levantó la mirada cuando se acercó, concentrada en llenar rápidamente la ficha de la señora Emilia con movimientos impacientes. Doña María permaneció allí, de pie, simplemente esperando. Su presencia era como una sombra que se alarga lentamente, imposible de ignorar por mucho tiempo. Cuando finalmente la empleada levantó la mirada, doña María la miró con una serenidad que desconcertó a la joven. No había rabia en su mirada, ni acusación. Había algo más profundo y perturbador, una tristeza infinita mezclada con una comprensión que parecía atravesar no solo ese momento, sino toda la existencia humana. Doña María abrió lentamente el sobre amarillento y de él sacó un diploma universitario, cuidadosamente conservado a pesar de los años. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, pero las palabras aún eran perfectamente legibles: María Santos Silva, licenciada en psicología. La recepcionista parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que veía. Doña María colocó el diploma sobre el mostrador, alisándolo delicadamente con sus manos callosas. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, pero llevaba una autoridad que provenía de décadas de experiencia y sufrimiento. Me gradué hace 15 años. Trabajé durante 7 años atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad social, personas como la señora Emilia, como mi madre, como yo misma en muchos momentos de la vida. Toda la sala había enmudecido, incluso el bebé en brazos de la joven madre había dejado de llorar. Doña María continuó, manteniendo el mismo tono sereno: perdí mi trabajo cuando la clínica comunitaria donde trabajaba cerró por falta de fondos. Desde entonces trabajo como limpiadora para mantener a mi familia. Limpio oficinas por la noche, cuido de ancianos los fines de semana, hago limpiezas en casas durante el día, pero eso no me ha hecho olvidar que cada persona que pasa por aquí lleva una historia, lleva dolores, lleva esperanzas. La recepcionista había palidecido, sus manos dejaron de moverse sobre el teclado y miraba alternativamente al diploma y al rostro sereno de María. Doña Emilia, que observaba todo con los ojos muy abiertos, tomó la mano de María con una fuerza sorprendente para su edad. El hombre de traje guardó el móvil en el bolsillo y se irguió en la silla. La joven madre abrazó al bebé con más fuerza, como si de repente comprendiera algo fundamental sobre la fragilidad de la vida. María tomó el diploma y lo guardó cuidadosamente en el sobre. Doña Emilia crió 5 hijos sola después de enviudar. Trabajó como empleada doméstica toda su vida para darles estudios. Hoy, uno es profesor, otro es enfermero, una es contable. Ella alfabetizó a vecinos los fines de semana durante 40 años, sin cobrar nada. Enseñó a leer y escribir a niños de la comunidad en la mesa de su propia cocina. María hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire denso de la sala de espera. Ella merece ser tratada no solo con educación, sino con la reverencia que dedicamos a quienes construyeron el mundo en el que vivimos. La transformación en el ambiente fue casi física. La recepcionista se levantó de la silla y por primera vez desde que María llegó, miró directamente a doña Emilia. «Disculpe, señora», dijo, su voz completamente diferente, cargada de una humildad genuina. «Permítame comenzar de nuevo. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?» Doña Emilia sonrió, una sonrisa pequeña, pero que iluminó todo su rostro. «Gracias, hija, eres muy amable». Y aquí, en este momento en que presenciamos la transformación que una sola persona puede operar en todo un ambiente, permítanme hacer una pausa para algo importante. Si están aquí escuchando esta historia, es porque creen como yo, que pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Es porque entienden que cada historia de dignidad recuperada, cada momento de humanidad rescatada, merece ser compartida. Por eso, si esta narrativa ha tocado su corazón, consideren suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí compartimos historias reales de personas como María, como doña Emilia,
como cada uno de nosotros en nuestros momentos más vulnerables y más heroicos. Su suscripción no es solo un clic, es su voto de confianza de que las historias de humanidad importan, de que vale la pena dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestra capacidad de transformar el mundo a nuestro alrededor. Juntos, creamos una comunidad donde cada persona es vista, escuchada y valorada. Suscríbanse ahora, porque historias como esta necesitan ser contadas y ustedes forman parte de ella. Lo que sucedió después sorprendió incluso a María. El hombre de traje se levantó y caminó hacia doña Emilia. Señora, si me permite, soy médico en este hospital. ¿Puedo acompañarla hasta el consultorio? Hablaba con una delicadeza que contrastaba completamente con su impaciencia anterior. Doña Emilia lo miró con sorpresa, luego a María, como si se preguntara si aquello era real. Sería un honor, respondió ella, su voz ganando fuerza con cada palabra. La joven madre también se acercó. Soy enfermera aquí, dijo, acomodando al bebé en su regazo. Tenía el día libre, vine solo para una consulta rápida para mi hijo, pero si me permite, me gustaría estar presente durante su atención. A veces es bueno tener una enfermera cerca para aclarar dudas. Doña Emilia asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Ustedes son ángeles, murmuró. Hasta el guardia de seguridad se unió al grupo. Doña, puedo ayudarla con la silla de ruedas, si necesita. Mi abuela tiene su edad, y sé lo importante que es sentirse segura en un lugar nuevo. María observaba todo con una sonrisa discreta, viendo como un único acto de valentía, el simple acto de mostrar quién era realmente, había desencadenado una cadena de humanidad que transformó completamente el ambiente. Pero quizás el momento más conmovedor fue cuando la recepcionista se levantó de su mesa y caminó hasta donde estaba María. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Señora María, dijo, usando el título con genuino respeto, yo no sabía. Quiero decir, nunca pensé en quiénes son las personas que pasan por aquí todos los días. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Mi madre también fue limpiadora. Limpiaba oficinas por la noche cuando yo era pequeña. A veces la acompañaba y dormía en el sofá de la recepción mientras ella trabajaba. No debería haber olvidado eso. No debería haber olvidado de dónde vengo. María tomó con cariño el brazo de la joven. No lo olvidaste, querida, solo te perdiste por un momento. Nos pasa a todos. Lo importante es que encontremos el camino de regreso a casa, y nuestra casa es nuestra humanidad. La recepcionista asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarle su nombre completo? Me gustaría saber cómo dirigirme a usted adecuadamente. María Santos Silva. Pero puedes llamarme simplemente María. Somos todas hermanas en este viaje. Mientras doña Emilia recibía toda la atención y cariño que merecía, María permaneció en la sala de espera. Otros pacientes habían llegado, y notó cómo el ambiente había cambiado completamente. La recepcionista saludaba a cada persona con genuino interés, preguntando cómo podía ayudar, ofreciendo agua, explicando pacientemente los procedimientos. El guardia de seguridad ayudaba a los ancianos con sus bastones y sillas de ruedas. Una atmósfera de respeto y cuidado había tomado el lugar de la indiferencia y la prisa. Una anciana llegó con dificultad para caminar, apoyada en un bastón improvisado. Inmediatamente, 3 personas se levantaron para ofrecer ayuda. Un joven ofreció su silla más cómoda. La recepcionista se levantó de su mesa para acompañar a la señora hasta el mostrador, preguntando si quería sentarse mientras llenaban los documentos juntas. María observaba todo con el corazón cálido, comprendiendo que había presenciado algo raro y precioso, el momento en que la humanidad adormecida en cada persona despierta y transforma no solo un ambiente, sino posiblemente vidas enteras. Cuando la señora Emilia regresó del consultorio, su rostro irradiaba alivio y gratitud. El médico la acompañó hasta María, explicando que no era nada grave,
solo un poco de presión alta causada por el estrés y el calor. Le recetó medicamentos simples y le recomendó reposo, pero lo más importante, dijo él, mirando directamente a María, es que ella siga siendo cuidada por personas que la quieren. Eso vale más que cualquier medicina. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, la señora Emilia tomó el brazo de María con fuerza. Hija, lo que hiciste ahí dentro, me devolviste mi dignidad. Ya me sentía como una estorbo, como alguien que no vale nada. Me recordaste quién soy. María sonrió, apretando gentilmente la mano de la anciana. Señora Emilia, usted nunca perdió su dignidad. A veces las personas solo necesitan que les recuerden cómo ver. A la salida del hospital, algo extraordinario sucedió. La recepcionista corrió detrás de ellas, sosteniendo una pequeña planta en una maceta de plástico. Señora Emilia, dijo ella, un poco sin aliento, recordé que usted dijo que le gustan las plantas. Esta estaba muriéndose en la mesa de administración, nadie la cuidaba. Pensé que quizás usted podría salvarla. La señora Emilia recibió la planta como si fuera el regalo más precioso del mundo. Solo necesitaba cariño, dijo acariciando delicadamente las hojas marchitas, como todos nosotros. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los edificios de la ciudad, María y la señora Emilia caminaban lentamente por la acera. La señora Emilia llevaba la planta en brazos como si fuera un bebé, hablando sobre cómo la cuidaría, dónde la colocaría en la ventana para que tomara el sol, cómo la regaría todos los días. María observaba la transformación de su amiga, de una señora encorvada y disminuida por la mañana a una mujer que caminaba erguida, hablando con entusiasmo sobre dar vida a algo que se estaba muriendo. María, dijo la señora Emilia de repente, deteniéndose en medio de la acera. ¿Guardaste ese diploma todos estos años? ¿Por qué? María miró el sobre en sus manos, pensando en la pregunta. Creo que lo guardé, porque no representa solo mi formación, representa un período de mi vida en el que creí que podía marcar la diferencia en el mundo. Cuando perdí el empleo, pensé que también había perdido esa capacidad. Hoy descubrí que estaba equivocada. No necesitamos un título o un cargo para tocar el corazón de las personas, solo necesitamos el valor de mostrar quiénes somos realmente. Llegaron frente a la casa de la señora Emilia, una construcción sencilla pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente donde otras plantas parecían esperar la llegada de la nueva compañera. ¿Quieres pasar a tomar un café?, preguntó la anciana. María sonrió, pero negó con la cabeza. Gracias, pero debo ir a casa, tengo que preparar la cena para mis nietos, pero mañana, si quieres, puedo venir a ayudarte a trasplantar esa plantita a una maceta más grande. Los ojos de la señora Emilia se iluminaron. Sería maravilloso, y María, gracias por enseñarme que nunca es tarde para florecer de nuevo. Mientras caminaba a casa, María pensó en todo lo que había sucedido ese día. Recordó el rostro de la recepcionista cuando vio el diploma, la transformación instantánea en su comportamiento, la corriente de humanidad que se esparció por la sala de espera como ondas en un lago tranquilo. Pensó en cómo un único gesto de autenticidad había restaurado la dignidad, no solo de la señora Emilia, sino de todos los presentes, incluida ella misma. Llegando a casa, María fue recibida por los alegres gritos de sus dos nietos, niños de 8 y 10 años que vivían con ella desde que su hijo se quedó sin empleo. Mientras preparaba la cena, les contó sobre el día, adaptando la historia a su edad. «Saben», dijo ella, revolviendo los frijoles en la estufa, «a veces la gente se olvida de que todos tenemos una historia importante, todos fuimos niños, todos tenemos sueños, todos sentimos dolor y alegría, lo importante es recordarlo cuando miramos a los demás». El nieto mayor, siempre curioso, preguntó, «Abuela, ¿por qué no volviste a trabajar como psicóloga?». María sonrió, sirviendo la cena en platos desiguales pero limpios. «Querido, nunca dejé de ser psicóloga, cuido de la mente y el corazón de las personas todos los días, en cada trabajo que hago, en cada persona que encuentro.
No es el lugar donde trabajamos lo que define quiénes somos, es cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Esa noche, después de que los niños se durmieron, María se sentó en su pequeño balcón con una taza de té, sacó el diploma del sobre una vez más y lo observó a la luz del poste de la calle. Durante 15 años, ese papel había sido su ancla, su prueba de que un día fue alguien importante. Hoy, descubrió que siempre fue importante, no por el diploma, sino por quien eligió ser cada día, en cada encuentro, en cada oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. Pensó en la recepcionista, probablemente en casa en ese momento, quizás llamando a su madre, limpiadora, para decirle que la quería. Pensó en el médico, que descubrió que su verdadera vocación no estaba solo en la medicina, sino en la humanidad con la que la practicaba. Pensó en la enfermera, que aprendió que el cuidado no tiene horario ni uniforme. Pensó en el guardia de seguridad, que entendió que proteger a las personas va mucho más allá de mantener el orden físico, y pensó en la señora Emilia, probablemente regando su nueva planta en ese preciso momento, susurrando palabras de aliento a las hojas marchitas, creyendo que con paciencia y amor, cualquier cosa puede florecer de nuevo. Esa era la lección más profunda de ese día. Todos somos como esa planta. A veces nos marchitamos bajo el peso de la indiferencia, del desrespeto, de la sensación de que no importamos, pero basta con que una persona nos mire con verdadero interés, con genuina humanidad, para que comencemos a florecer de nuevo. María guardó el diploma de nuevo en el sobre, pero esta vez no lo guardó como un recuerdo del pasado, lo guardó como un recordatorio del presente, de que cada día ofrece infinitas oportunidades de usar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra humanidad para tocar la vida de alguien. No importa si estamos limpiando una oficina, atendiendo en un hospital, enseñando en una escuela, o simplemente caminando por la calle, siempre hay alguien que necesita ser visto, oído, respetado, recordado de su propia dignidad. A la mañana siguiente, María se despertó con el canto de los pájaros y el aroma del café que ya se había convertido en automático en su rutina, pero algo había cambiado. Ya no era solo María, la limpiadora, ya no era solo María, la ex psicóloga, era María Santos Silva, mujer que llevaba en sus manos callosas el poder de transformar ambientes y tocar corazones. Era alguien que había descubierto que el heroísmo no necesita uniforme, que el liderazgo no necesita cargo, que el cambio no necesita permiso. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, María se miró en el espejo y vio no solo a una mujer de 62 años con cabello canoso y manos marcadas por el trabajo, vio a una guerrera silenciosa, una guardiana de la dignidad humana, una maestra de humanidad que usa la vida como aula y cada encuentro como oportunidad de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Y así, en este momento en que la historia termina pero la vida continúa, recordemos que cada uno de nosotros lleva en sí el poder de ser la María de alguien. El poder de ver más allá de las apariencias, de honrar la historia que cada persona lleva, de restaurar la dignidad con un simple gesto de autenticidad y respeto. Porque al final descubrimos que no son las grandes hazañas las que transforman el mundo, sino los pequeños actos de humanidad que, como semillas plantadas en tierra fértil, florecen en jardines de esperanza donde menos lo esperamos.